Buenas tardes. A través de Migrante, esta es tu voz, presentamos a ustedes las noticias más relevantes de esta semana que culmina y víspera de la Semana Santa, que inicia la próxima del 28 al 3 de abril, en la cual esperamos todos cuidarnos. Ya es la recta final de la pandemia aparentemente, y bajo la expectativa que las variantes o las mutaciones de COVID no sigan causando mayores consecuencias de fatalidad, que esta no sea tan letal como se ha mostrado en el último año. En el primero de los temas, Morena y la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por parte del INE. Ahí, más que violar el Estado de Derecho, Morena pues dejó entrever que no cuenta con asesores legales, expertos en derecho electoral, que llevaran a sus candidatos, los que participaron en el proceso interno de elección de candidato a gobernador de Guerrero, a decirle al INE que ellos no pueden responder en cuanto a los tiempos y calendario porque hicieron una precampaña. La precampaña desde luego originó un costo superior a los 270,000 pesos, y a cada candidato se le asignó 60,000 pesos para la precampaña. Y ese es el fondo del tema que ahora lleva no solo a Félix Salgado Macedonio, sino a Raúl Morón, su vecino del estado de Guerrero, a abandonar sus candidaturas por aquello del proceso interno de elección. No olvidar que en ambas entidades, Guerrero y Michoacán, el PRI y PRD tienen posibilidades de victoria, a partir de que Félix Salgado no sería el candidato y difícilmente otro candidato de Morena estaría en condiciones de bajar los votos de Mario Moreno Arcos, el candidato del PRI-PRD, para la elección del 6 de junio. ¿Cómo voy yo a quedarme callado nada más porque soy presidente? Eso, para mí, es un atentado a la democracia. Así de claro. Eso, juego sucio. Es antidemocrático. Yo siempre voy a defender la democracia, siempre. Sí. Y no voy a aceptar de que de arriba, por intereses cupulares, por intereses de mafias, por los intereses de la maleantada de los malandros de cuello blanco, se pisotee la democracia. Puede ser que no coincidamos, pero yo siempre digo lo que pienso. Sí, es extraño, porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes, o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican. En México, la Ciudad de México permaneció en semáforo naranja. Hay una afortunada caída en el ingreso de hospitalizaciones, como la atención con ventilador mecánico a los contagiados de COVID-19. Y la jefa de gobierno anunció una campaña masiva de vacunación en la Ciudad de México, a la que se sumó el gobernador del Estado de México, quien cada vez se asemeja más a Enrique Peña, su primo. Y pobre Estado de México, en la desgracia de tener esos gobernantes como Del Mazo, a quien se vinculó cuando era director de Nafinsa con un fraude importante que después se tapó. Habrá que ver en el 2023 si Delfina Gómez logra derrotarlo en la Secretaría de Educación Pública por segunda ocasión a Alfredo Del Mazo en ese distante proceso. Reforzar dos temas. Uno, decirles que la próxima semana iniciará ya la vacunación en el resto de las alcaldías, que
aún no han sido vacunadas. Obviamente esto depende siempre de la llegada de la vacuna, pero nos han informado que en efecto llegará la próxima semana, de tal manera que el domingo estaremos informando con todo detalle el programa de vacunación, pero podemos adelantarles que estamos esperando que a partir del martes podamos iniciar la vacunación en las alcaldías de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, y a partir del viernes Santo, de Semana Santa, estaremos iniciando la vacunación en Iztapalapa y en Gustavo Amadero. Los detalles de en dónde están las sedes, los días por letra, etcétera, etcétera, como siempre lo hacemos, con todo detalle los estaremos anunciando el próximo día domingo. Y finalmente, pedirles a todos, a todas, los que van a salir de vacaciones fuera de la ciudad, que sigan guardando las medidas sanitarias. Todos ya las conocemos: cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, no asistir a lugares cerrados con poca ventilación, que se cuiden, que de esta manera, si todos nos protegemos, pues evitaremos que podamos tener un crecimiento en el número de hospitalizaciones posterior a Semana Santa. Hoy en la entrevista le invito a seguir a la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores y de Derechos Humanos, Patricia Olamendi, quien habla sobre el caso de Félix Salgado Macedonio. Y en los procesos electorales, Morena aún continúa con una ventaja en 10 gubernaturas contra 5 de la oposición, y en el fondo el diferendo entre el INE y el presidente López Obrador como Morena es el tema de la sobrerepresentación que, según el INE, tiene Morena en la actualidad y que no fortalece sino desvirtúa a la democracia en México. Esta tarde saludamos a la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores, responsable de los derechos humanos en la Cancillería mexicana, la doctora Patricia Olamendi. Gracias por aceptar la comunicación, doctora, y muy buenas tardes para usted. Muy buenas tardes, Ernesto, a tus órdenes. Preguntarle, después de que junto con usted y un grupo de importantes líderes mexicanas que apoyan la igualdad y el respeto hacia el género, ¿qué significa que el INE retirara, si no por una falla o por una demanda de violación, por la falta de entregar en tiempo y forma gastos de campaña al ingeniero Félix Salgado Macedonio? Bueno, yo creo que el INE ha hecho un trabajo excelente, sobre todo en lo que se refiere a la fiscalización, que es un tema central, de dónde provienen los recursos y cómo se utilizan en el periodo electoral. Creo que la resolución es una resolución muy valiosa, que cuida, por supuesto, aspectos centrales de la democracia y que nos deja claro. El problema es que cuando alguien se siente superpoderoso, como el señor candidato en Guerrero, pues comete diferentes situaciones que pueden rayar precisamente en actos que son condenables jurídicamente y por los cuales hay sanciones. Yo lamento y yo espero, quiero comentarte que hay 5 impugnaciones ya también contra la candidatura de Félix Salgado, que se están planteando en el estado de Guerrero por el registro como candidato. En este caso tendrán que resolverse también, y esperemos que con esto, ojalá, y la Fiscalía del Estado, que se ha quedado callado, que ha encubierto esta impunidad y esta situación tan grave, donde ha dejado a las víctimas en desamparo, ojalá ejerza la orden de aprehensión que tiene guardada desde hace rato contra el señor Salgado Macedonio. Escuché, leíamos también, audiencia y servidor, el pronunciamiento de diferentes dirigentes de Morena en el sentido que esas órdenes fueron sacadas de manera ilegal, por un lado, y que no tenían un fundamento, esto para justificar la permanencia del ingeniero como candidato. ¿Qué respondería a eso, doctora? Pues yo creo que su Comisión de Honestidad y Justicia, que pues no es honesta y menos justa, nunca investigó ni solicitó
la información de las denuncias presentadas contra el señor ante la Fiscalía y resolvió conforme recibió instrucciones, y las instrucciones era que la candidatura del señor Salgado iba porque iba, no importaba lo que hubiera pasado. Cabe resaltar, y este es un hecho muy interesante, que son mujeres militantes del partido Morena las que denunciaron ante la comisión, pero también hay funcionarias públicas del actual gobierno de Morena que han dicho y han señalado que en otros momentos ellas también fueron víctimas de hostigamiento sexual por parte de esta persona. O sea que hay, pues no una, sino bastantes, y su comportamiento era de todos conocido hacia las mujeres. Entonces, pues eso de que son inventadas, pues yo creo que es muy serio, porque en realidad el partido no trató a las víctimas como debía, no hizo una investigación en serio, simplemente siguió instrucciones porque el presidente había decidido que él sería el candidato, que afortunadamente ya no lo es. En adelante, doctora, se prevé pues o lo descarta usted que la Cámara de Diputados, que es la que propone de una terna que al consejero presidente del INE, pueda procesar con un juicio político al consejero presidente y a los consejeros que se manifestaron así en la votación? Pues yo no veo por qué. Yo creo que deberíamos estar muy orgullosos y orgullosas de nuestro Instituto Nacional Electoral y nuestras consejeras y consejeros, porque creo que están dando un ejemplo de un comportamiento en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Y yo creo que sería absurdo plantear un juicio político contra ellos. Es fuera de lugar, porque la función para la que fueron electas fue ciudadanos distinguidos que cumplen con sus responsabilidades. La última pregunta, si el Tribunal Electoral podría dar marcha atrás al resolutivo del Consejo General del INE. Pues yo espero que no. Ya hay muchos precedentes en donde el Tribunal ha ratificado cuando se trata de situaciones como estas, en el sentido de no cumplir con los requisitos que pide y los documentos del instituto. Yo espero que no, sería muy lamentable y creo que se vería muy mal el tribunal no ratificando un acuerdo tan importante como este, y creo que más bien tendría que el tribunal no solo ratificar, porque ya hay precedentes en la materia, sino también hacer un llamado serio a los partidos políticos, pues porque esta situación se presentó en varios partidos políticos y creo que tienen que hacer una revisión más exhaustiva de sus gastos de campaña, porque al final de cuentas, pues estaremos de acuerdo todas y todos, ese dinero también corresponde a los impuestos de las y los ciudadanos y necesitamos saber cómo se gastan y cómo efectivamente se aplican en las cuestiones para las que están destinadas. Usted representó también, entiendo, doctora, a una de las víctimas, a Brasilia, me parece. Basilia. Sí, Basilia. ¿Cuál fue la experiencia que usted rescató de ella, de una víctima, y al mismo tiempo en el sentido de que el ex candidato, el ingeniero, pues también es propietario de un medio de comunicación, si esto le dio alguna ventaja, alguna fortaleza frente a la justicia? Bueno, por supuesto, el hacer uso de los recursos que se tienen para denostar a una persona y calumniar, en este caso, él haciendo uso de un medio del cual es propietario, muy cercano, por cierto, al presidente de la República, y a través de este medio se estuvieron publicando diferentes reportajes contra de ella. Varios de estos textos que publicó los hemos estado usando para demostrar que también existió violencia política contra ella por parte de esta persona. Entonces, pues creo que es muy serio, se llama abuso de poder, y también es muy serio lo que hacen algunos supuestos medios, porque no solamente Basilia, también las abogadas no nos ha ido muy bien, porque supuestos periodistas pues se han dedicado a generar
campañas de calumnias y difamaciones. Entonces es parte de esta historia de impunidad que lamentablemente seguimos viviendo en México, donde para las víctimas tiene un altísimo costo romper el silencio, y para quienes apoyamos a la víctima también tienen costos. La difamación y la calumnia cotidiana de estos medios, supuestos medios, por cierto, todos cercanos a la presidencia de la República. Por ahí, doctora, un abogado declaró que la denuncia fue para presionar y obtener un arreglo económico en la instancia laboral, y que eso fue realmente lo que ocurrió. Pues no sé de dónde saca esta información este abogado. En el caso de Basilea, ella no ha solicitado ningún arreglo económico de ninguna naturaleza. Ella sostiene su denuncia y ahorita estamos precisamente en instancias internacionales, porque lamentablemente en México tenemos que recurrir a las instancias internacionales porque nacionalmente las autoridades están coludidas. Estamos precisamente viendo su caso a nivel internacional, y en este caso es absoluta y total mentira. Basilea nunca ha solicitado ningún recurso económico al señor Salgado Macedonio. Es una mentira y forma parte de este clima de difamación. Oiga, y por último, doctora, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos, si existe ahí, ¿qué? La Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha aceptado ninguna queja por parte de Basilea, ni tampoco la Comisión de Víctimas. En realidad yo creo que ya no tenemos Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esto pues sigue siendo también un desamparo para las víctimas de este país. Es muy lamentable y muy penosa su actuación, favoreciendo, estamos ante un solo poder, y estas instituciones pues lamentablemente cumplen las decisiones de la Presidencia de la República, y eso está dejando en desamparo, pero afortunadamente los mecanismos internacionales siguen abiertos para las víctimas, y bueno, pues creo que se incrementarán las quejas ante mecanismos internacionales, porque a nivel nacional pues no estamos teniendo respuesta. Doctora Patricia Olamendi, agradezco que tome usted la llamada. Muy buenas tardes para usted. Ojalá podamos tener ocasión de platicar con usted en nueva ocasión. Con muchísimo gusto, y un saludo para ti y tu auditorio. Gracias, doctora.